Reciban un saludo en esta hora de parte de nuestro ministerio Palabras que Dan Vida. Damos nuevamente gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes para traerle una palabra que creemos que pueda ser de aliento, de estímulo, de reto a su vida. Y en esta hora quiero compartir con ustedes un tema que yo lo he titulado "Lo malo en tu alma daña tu corazón y tu cuerpo". En el libro de los Salmos, en el capítulo 32, versos 5 al 3, dice así el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no incurrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonasteis la maldad de mi pecado. Gloria a Dios, amén. Indudablemente, pues que cuando Dios plantó al hombre en el huerto del Edén, lo hizo un ser completo, un ser sin defectos, sano, sin pecado, por supuesto. Pero cuando el hombre peca, esa inmunidad, vamos ya a decirle así, queda a merced del pecado que ahora moraba en la vida del hombre, dando lugar a muchas de las enfermedades que hoy sufre el hombre, que van de la mano de la condición del hombre, por lo menos, por supuesto, al pecar. Y esto trajo una serie de consecuencias, de situaciones en la vida del hombre por vivir apartado de Dios, desenfocado del propósito de Dios y viviendo simplemente una vida para satisfacerse él, satisfacer sus apetencias que ahora estaban en su corazón. En primer lugar, tenemos que entender, tener bien claro que el silencio hay veces es bueno, hay veces no es bueno. Y si callas, muchas veces podemos experimentar, o tú puedes experimentar, una muerte lenta. Lentamente vas muriendo, ¿verdad? No hay peor daño en el que el hombre se puede hacer que al guardar resentimientos en el corazón. Y cuando se guardan resentimientos en el corazón, siempre hay un autoengaño. Yo no siento nada con fulano, yo no siento nada con Perecejo, yo no siento nada, yo estoy bien, yo me siento en paz. Y se guarda un silencio ante esa situación de ese resentimiento que podemos estar guardando en nuestra alma, en nuestro corazón, ¿verdad? Hacia cierta persona. Y ahí es donde dice, mientras callé, es dar lugar, como dijo el salmista, mientras callé, eso da lugar a que el resentimiento se convierta en una raíz de amargura, ¿verdad? Ahora, la amargura es como un veneno, es un veneno que va matando lentamente y opera como un virus, podríamos decir así, que alcanza a otros. ¿Ve? ¿En qué sentido? Preguntaría usted. Muy sencillo. ¿Ve? Hebreos 10 dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una persona cuando está herida siempre va a tratar de hablar de su herida, siempre va a tratar de hablar de lo que le hicieron, y no solamente lo va a hacer no lo va a hacer con un médico, lo va a hacer con todas las personas que pueden sentarse a su lado y conversar con ellos, ¿verdad? Y poder tener la oportunidad de poder sacar de su corazón ese veneno mortal, ¿verdad? Como es la murmuración, como es el poder de una manera engañosa
autodefenderse de algo que le pudieron haber hecho, ¿verdad? Dañar a la otra persona o poner a la otra persona, colocar a la otra persona como el victimario, y él es la víctima. Entonces, de esa manera la persona no se da cuenta que está dañando, que está contaminando, ¿verdad? Y eso sucede mucho. No solamente sucede en el mundo secular, sucede en la iglesia también, donde de repente encontramos personas creyentes que se sienten heridos quizás por el pastor y comienzan a hablar mal del pastor por aquí y por allá, ¿verdad? Sin darse cuenta del daño que se están ocasionando, pero al mismo tiempo del daño que están ocasionando a otros. La vida se convierte en muerte muchas veces, ¿verdad? Por razones de la amargura. La amargura es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento, de tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Entonces viene la amargura. Pero lo que muchas veces la gente se le olvida es que la amargura no solamente se produce en el alma para tener un dolor o un resentimiento, sino que eso repercute, ¿verdad? Repercute dentro del cuerpo, en los órganos, ¿verdad? Entonces comienzan a ser afectados los órganos, comienza a ser afectado el cuerpo por una raíz de amargura, por un resentimiento. Ya eso la ciencia médica lo ha probado en infinidad de oportunidades. Entonces, la amargura contamina el espíritu, ¿verdad? ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es el receptor de la voz de Dios, el receptor de lo que Dios quiere decirle al hombre, se lo dice a través del espíritu del hombre. Pero cuando el espíritu del hombre está contaminado, ¿verdad?, por todas estas cosas, pues no es un receptor confiable, no es un receptor que realmente pueda recibir lo que Dios le está dando en el momento. Entonces, al no recibir revelación, entonces ¿qué pasa? El espíritu contaminado le va dando lugar a la muerte espiritual. Recuerda una cosa, que para que tú seas alimentado espiritualmente, lo que viene de parte de Dios no va a venir a tu alma, va a venir a tu espíritu, para que tu espíritu sea vivificado, para que tu espíritu sea fortalecido. Y cuando tu espíritu es fortalecido, entonces tu espíritu puede prevalecer sobre el alma, sobre los sentimientos, sobre los resentimientos, ¿verdad? Vamos a decir así, ¿verdad? Sobre todas aquellas cosas, ¿verdad?, en las cuales el alma da lugar. Entonces es necesario entender que cuando Dios habla al hombre, cuando Dios quiere darte una palabra de revelación a tu vida, ¿verdad?, que impacte tu vida, que toque tu vida, que transforme tu vida, Él lo va a hacer a tu espíritu. Pero para ello tiene tu espíritu que ser descontaminado de toda amargura, de todo resentimiento, ¿verdad? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, escuchando la palabra de Dios, escuchando la palabra, porque llega un momento en que la palabra llega como martillo, ¿verdad?, a tu vida, para de esa manera poder destruir, ¿verdad?, cualquier argumento, cualquier fortaleza que se haya levantado en tu mente. ¿Cuál es la solución a la sanidad de tu vida? Es una pregunta muy interesante. La respuesta a la solución nos la da el mismo salmista en el versículo 5. No puede haber restauración si no hay confesión, ¿verdad? O sea, si tú no decides confesar, si tú no decides reconocer que el problema está, que tienes el problema, ¿verdad?, pero al mismo tiempo reconocerlo y confesárselo a Dios, ¿verdad?, de nada te sirve. El gran problema de David fue precisamente en que después que pecó, en que después que hizo lo que no tenía que haber hecho, ¿verdad?, él se guardó eso y nunca, vamos a decirlo así, en el espacio, en el tiempo, no se lo confesó a Dios. Y Dios tuvo que usar al profeta Natán para confrontarlo y que él pudiera entender y reconocer que lo que había hecho a Dios no le había agradado. De tal manera pues que nada que se oculte
trae beneficio alguno. Nada que queramos ocultar trae beneficio alguno. Porque si es una verdad, la verdad no va a ser libre, ni te va a ser libre a ti, ni va a ser libre a nadie si la tienes oculta. ¿Ves? Es como el que pone la lámpara debajo del almud. No va a alumbrar lo suficiente, hay que ponerla en lo alto para que pueda alumbrar. El proverbista en el capítulo 28, verso 13, ¿verdad? Dice, nos exclama y nos enseña: el que encubre su pecado no prosperará, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjate cómo dice el proverbista: el que confiesa su pecado prosperará, mas el que encubre su pecado, ¿verdad? El que encubre el pecado, el que no lo quiere confesar, el que no lo quiere dar a manifiesto, ¿verdad? Sino que lo quiere ocultar allí en lo más recóndito de su vida, de su corazón, pues esa persona no va a prosperar. Escuche lo que escuche, díganle lo que le digan. Si no confiesa su pecado y se aparta de ese pecado, Dios no lo puede prosperar. Hay algunas personas, algunos creyentes que piensan que Dios está comprometido con ellos a prosperarlos, no importa cómo ellos vivan. No es así. La palabra es clara, es muy enfática. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y dentro de la misericordia está también toda la plenitud, la bendición de Dios para tu vida. Entonces, por ello es que el salmista exclamó esa palabra: mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Ves? Mientras callé se envejecieron mis huesos. Mire, no hay cosa más terrible en un ser humano, en una persona, que guardar amargura en su corazón. Sus huesos son atacados por el mismo enemigo, por las consecuencias de su amargura, de su resentimiento, y ya científicamente ya los médicos han determinado que muchas de estas enfermedades, ¿verdad?, como la artritis, como el lupus, como el cáncer, ¿verdad?, y otras más, son producto de un resentimiento, de un rencor guardado por años. O sea, es como un arma mortífera que va haciendo su trabajo día tras día en la persona. ¿Y cuántas personas hoy en día no están pasando situaciones tan difíciles, ¿verdad? ¿Cuántos no están sufriendo el flagelo de este problema, de esta situación, de este enemigo tan sutil, ¿verdad?, como es guardar el resentimiento, la amargura en su corazón? ¿Por qué se envejecen los huesos si la ciencia médica dice que se renuevan continuamente? En el contexto, ¿verdad?, del capítulo queda claro que mientras él no confesara su pecado, sus huesos estaban envejeciendo, o sea, su vida espiritual envejecería y moriría y sucumbiría ante esta situación. ¿Ve? Es importante que tú que me estás escuchando, si tienes algún resentimiento, alguna amargura, ¿ve?, guardada, yo te recomiendo, te aconsejo que vengas a la presencia del Señor y confiésale tu problema, tu conflicto, ¿verdad?, para que seas sanado. No solamente para que sea sanado tu espíritu, sanada tu alma, sino también sanado tu cuerpo. De tal manera pues que es importante esto, porque muchos viven vidas equivocadas, viven vidas engañadas, pensando que nada está pasando, pensando yo no tengo nada contra nadie, yo me siento bien, yo me siento en paz, cuando realmente hay una situación que Dios está esperando que tú resuelvas. Cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo para redimir al hombre del pecado
y de los efectos de esa transgresión, ¿verdad? Solo le resta al hombre entender que hay una parte importante en que él es protagonista. En otras palabras, siempre digo que en esto de la salvación hay una parte importantísima en la vida del hombre que no se nos puede olvidar. Algunos predican que Dios lo hizo todo. Dios hizo lo más importante, Dios hizo lo más trascendente. El derrotar a Satanás en la cruz del Calvario, en el arrebatarle, ¿verdad?, todo lo que él le había quitado al primer Adán, ¿verdad? Pero ¿para qué lo hizo? Para que al nuevo Adán, el tercer Adán, nosotros, sus hijos, fuéramos revestidos de una autoridad, de poder, ¿verdad? Para ahora poder nosotros vencer todas las artimañas que el enemigo pueda levantar en contra de nosotros. Esa parte Dios no la va a hacer, esa parte nos corresponde hacerla a nosotros, ¿verdad? Siempre digo que Dios hace lo imposible y nosotros hacemos lo difícil, porque lo fácil lo hace cualquiera, pero nosotros estamos encomendados a hacer lo difícil. Y quiero dejarte bien claro en esta hora, ¿verdad?, que la importancia de todo esto es saber y entender, ¿verdad?, que no vivimos una vida a la deriva, como si nos hubieran dejado en esta tierra, en este mundo, para que la viviéramos a la deriva o la viviéramos conforme a nuestros razonamientos, sino que podamos entender, ¿verdad?, que necesitamos de Dios y que Dios necesita de nosotros también, pero como dice la palabra, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Y hay algo muy interesante, ¿verdad? Y es que el hombre sin Dios es nada y Dios sin el hombre sigue siendo Dios. De tal manera pues que lo importante y lo más trascendente y lo que debemos de tener bien claro para nosotros, ¿verdad?, para nuestra vida, es que necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos buscar de Él, necesitamos conocerle a Él como Él es, no conocer al Dios histórico, no conocer al Dios de la historia, sino conocer al Dios que desea tener una experiencia personal contigo, ¿verdad? Que tú necesitas tener esa experiencia personal con Él, ¿verdad? Donde pueda haber una relación, ¿verdad?, de hijo a padre y de padre a hijo, no de Dios a la creación y de la creación a Dios. Ya tú dejaste de ser creación desde el momento en que recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador para tu alma. Dejaste de ser creación y pasaste a ser hecho hijo de Dios. Así lo dice Juan capítulo 1 verso 2 en adelante. Le dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que cuando tenemos esa experiencia personal con Jesucristo, entonces dejamos de ser criaturas, ¿verdad?, para ser ahora hechos hijos de Dios, representantes del reino de Dios en esta tierra, con una autoridad que Él nos ha dado, ¿verdad?, para cambiar las cosas, para que las cosas adversas, ¿verdad?, se conviertan en algo que sea de beneficio para nuestra vida, para que podamos entender que los problemas cotidianos que vienen a nuestra vida, muchos de ellos son necesarios para hacernos crecer en la vida cristiana, para que podamos entender claramente, ¿verdad?, que los problemas no vienen para destruir nuestra vida, que los problemas vienen para edificar nuestra vida y hacernos crecer y madurar en la vida cristiana. Es muy infantil para este tiempo pedirle al Señor que siga haciendo cosas en nuestra vida, ¿verdad? Cuando ya Él lo hizo todo. Debemos nosotros llamar a la existencia lo que ya Él hizo como hijos de Él, como plenipotenciarios que somos de Él, como personas que tenemos una autoridad espiritual dada por el Señor. Y no seguir con esa vida cristiana tan endeble, ¿verdad? Si se te pincha un caucho, ¿dónde está Dios? ¿Ves? Si no se te dio cualquier cosa, entonces ¿dónde está Dios? No.
No es así. Dios está en todo lugar. Y si vienes a ver, Dios está en tu vida. Solamente tienes que caminar y creer conforme a lo que la palabra te enseña y te dice. Entonces es un momento, es un tiempo en el que Dios desea que tú examines tu corazón, como decía el salmista: examina, oh Dios, mi corazón y mira si ves si hay pecado de iniquidad en mí. Mira a ver qué es lo que hay. Espíritu Santo, mira, muéstrame lo que hay en mi corazón, muestra lo que hay en mi vida que está dañando mi vida, pero que también está dañando a otros, está dañando a mi familia, está dañando a mi esposo, está dañando a mi esposa, está dañando a mis hijos. Es importante todo esto para que puedas entender y entonces enfocarte o reenfocarte en el propósito eterno que Dios ha trazado para la vida de cada uno de nosotros. Es momento, es tiempo de pensar, de meditar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? No todas las cosas que puedan sobrevenir en mi vida son pruebas. Olvídate de las pruebas. Si viene una prueba, no es para que tú le muestres a Dios lo que es. Dios conoce tu corazón. Si Dios te prueba, es para que tú mismo te des cuenta quién eres y qué es lo que hay en tu corazón. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, ¿verdad? Y que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Puedes seguirnos por el Facebook, por YouTube, ¿ve? Ministerio Internacional Palabras que Dan Vida. Y solo te pedimos que le des ahí like, ¿verdad? Y lo compartas con tus amigos, con tu familia, ¿verdad? Y solo me resta decirte, nos vemos en la próxima oportunidad en que podamos nuevamente entrar en contacto con ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde grandemente, es nuestro deseo, nuestra oración, y hasta la próxima.